They do whatever they can to avoid that. That goes for the banks, the investors, and certainly for the investors. It's tug of war between the parties to avoid to get any risk. But at the end of the day, somebody has to take risk. Bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Están los patrocinadores o inversionistas del gobierno, las compañías aseguradoras, las instituciones financieras, los bancos privados y las agencias de crédito. A pesar de que estamos tratando de asumir un riesgo, al final del día puede haber una porción de riesgo entre esas instituciones, como un paquete donde cada una de las partes tiene que asumir un poco o una parte del riesgo. También, por ejemplo, a los bancos les gusta tener acuerdos directos entre ellos o diferentes inversionistas privados, pero bueno, ese es otro curso. Aquí tenemos algunas consecuencias sobre el riesgo. Se puede ocasionar un sobrecosto. También puede surgir ciertos retrasos, obstáculos técnicos, retrasos o fallas técnicas que pueden retrasar el proyecto, pero todo se basa en el costo. Al final el riesgo se va a convertir en costo. El riesgo van a estar relacionados al offtake, que es de energía, a las líneas de transmisión y a los tiempos para terminar la construcción de las plantas generadoras eléctricas. Y obviamente también diferentes asuntos financieros del proyecto, lo que llamamos terminación comercial. Ese es el riesgo del proyecto y la línea de tiempo empieza con el estudio de factibilidad. Luego hay una diapositiva para explicar esto más detalladamente. Luego está la etapa de planeamiento, donde el cierre financiero, la decisión de inversión. Luego tienes que finalizar la construcción y hay un tipo de proyectos BOT. Tenemos que más o menos calcular que depende del proyecto, puede tomar 3 años para terminarlo. Puede tomar 5 o 6 años para obtener todos los contratos, incluyendo los contratos financieros. Luego 3 años más para completar la construcción. Depende del tipo de planta. Puede ser 3 años si es normal, 5 años, etc. Luego está la amortización de la deuda, que puede ser hasta 15 años, dependiendo de los bancos. Puede ser más de 15 años. Si no hay refinanciamiento. Y luego está el resto del periodo, que es el inversionista, que desea ver un retorno de la ganancia. Y luego continúa la operación después de la transferencia del financiamiento. Y no va a haber ninguna compensación.
Lo que es importante es ver a ese perfil de riesgo. Cuando piden un préstamo, el riesgo es bastante alto. Y eso se va a ver en el interés que tienen que pagar. Pero cuando llegan a la etapa de construcción, de operación, pueden ver que el riesgo es mucho menor. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque el interés se basa según el nivel de riesgo. Va a continuar en esta etapa. Y en esta parte, si pueden, tienen que refinanciar el préstamo. Bueno, los bancos ya saben este tema, así que cualquier disposición en los contratos le pueden dar algún tipo de refinanciación para 3 o 5 años. Es la generación y la transmisión, son interdependientes, que están bien, son intrínsecas. Es inútil construir una planta generadora si no se tiene un sistema de transmisión disponible. Y es inútil construir un sistema de transmisión si no tienes una planta generadora. Es obvio. Hay en África, en Europa, en Europa del Este, en Asia principalmente, es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando. No hay un tipo de coordinación en esos factores. Y esto se debe principalmente a que el propietario de la línea de transmisión no es el mismo de la planta generadora. En muchos países la línea de transmisión se ve como una infraestructura que tiene que ser construida por el gobierno o una compañía privada. Y mientras que la planta se ve como una compañía privada que es completamente diferente del sistema de transmisión. Es un gran problema en varios países y parece que va a permanecer así. Bueno, acá tenemos una lista de todos los tipos de riesgo que debemos enfrentar si es que vamos a hacer ese tipo de operaciones. Primero está el estudio de factibilidad, la planeación, la puesta en marcha, el otorgamiento de los permisos, las licencias que se necesitan para el proyecto, los programas de construcción, los riesgos relacionados con la operación y el desempeño, así como los riesgos tributarios, los riesgos de force majeure, que son la fuerza mayor. Bueno, en realidad es para darles una imagen general. Tenemos también los riesgos relacionados con el crédito y los riesgos relacionados con el cambio de legislación. Y por último tenemos a los riesgos del país en sí. Vamos a comenzar con la planeación. Me gustaría decir algo sobre los seguros. Pueden creer que es una buena forma para poder comenzar con el proyecto, un tipo de pago. Pero en realidad no funciona así. Pero para contratar un seguro deberemos saber lo que estamos haciendo. A veces con el tiempo es imposible tener un seguro porque los riesgos son muy altos. Y pueden causar muchos daños. No podré conseguir el seguro que necesito por el tiempo. Tenemos que darnos cuenta si es que vamos al banco o al
Bueno, podemos tener problemas al leer lo que dicen las letras pequeñas. Y bueno, daré algún ejemplo de para poder explicar eso. Hace algunos años era el jefe de el presidente de la Junta en Nepal. Estaba a cargo de una 100 metros fuera de la planta necesitaba un tipo de seguro para proteger mi planta generadora. Y hubo un conflicto en el país, como ustedes también lo pueden haber experimentado en Perú hace muchos años, y fue bastante violento en Nepal. Y un día, una de las partes hizo estallar una de las plantas generadoras que teníamos. Y luego busqué en el seguro que teníamos para asegurarme en casos de terrorismo, pero eso solo te dan ese seguro si tú puedes confirmar que no es vandalismo basado en un grupo político. Si por ejemplo unos estudiantes quieren estallar mi planta, tengo que comprobar que estaba basado en un movimiento político, y es bastante difícil probar eso. Estaba un poco triste por esto, pero un día recibí una carta de la organización de Maoist firmada por el presidente del comité local que decían que estaban de acuerdo en que sí habían estado haciendo estallar la planta, y hubo un acuerdo con ellos y firmado por su líder. Y eso lo llevé a la aseguradora, a Washington. Ellos lo aprobaron y tuvieron que admitir que era un poco difícil cómo tratar de probar de que esto había sido un acto por parte de un movimiento político. Por la primera vez en la historia recibimos un pago de miga antiterrorista y espero que no vuelva a pasar. Pero es difícil probar que... Y algunas veces el precio en la aseguradora puede ser muy alto para que la persona que desarrolla tiene que asumir el riesgo en lugar de pagar tanto dinero a una aseguradora. Ahora vamos a ver la parte de planeación. Bueno, también tenemos diferentes tipos de estudios de factibilidad. Tenemos el que podemos usar para el proceso de licitación. Y en realidad no es un estudio de factibilidad, sino es un estudio de prefactibilidad que se hace tres meses antes. Luego tenemos a otro que es para los inversionistas, los patrocinadores, que en realidad toma por lo menos tres años para poder realizar. Y finalmente tenemos el estudio de factibilidad de los bancos de préstamos. Bueno, y este último me gustaría añadir algunos estudios de factibilidad. Y lo que pasa es que una licitación, si tenemos un estudio de factibilidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de minimizar los costos lo más que podemos. Porque si el riesgo es alto, entonces el precio también va a ser alto. Y ese es uno de
de los retos que tenemos relacionados a eso. Otro tema de lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos un estudio de factibilidad relacionados con los inversionistas y vamos a ver que nuestro estudio de factibilidad es obsoleto, no está autorizado. Y tenemos que comenzar con la tecnología. Los cambios de condiciones ambientales y todo el equipo electromecánico, que en realidad va a ser diferente, que esto puede durar entre 3 y 4 años para poder realizarlo, y ese es uno de los problemas que tenemos. Asimismo tenemos los cambios en las condiciones ambientales. Como saben, entre los 10 últimos años se ha visto un gran desarrollo explosivo en lo que se refiere a las condiciones ambientales, la mayoría de las cuales se ha enfocado en los problemas ambientales. Lo que hace 5 años no era aceptado, hoy día sí se hace, y eso complica más el asunto. Tanto los gobiernos como las diferentes empresas también tienen, por el transcurso de 5 o 6 años, han desarrollado sus propios sus requerimientos que son relacionados con ese punto de vista. Entonces vamos a tomar atención ahora en cómo desarrollar el proyecto. Tenemos diferentes hitos que debemos cumplir, acuerdos financieros y bueno, las concesiones, los PPA. Tengo una diapositiva en la que puedo explicar esto de una manera mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a obtener todos los permisos y licencias. Obviamente es uno de los riesgos más importantes. Habían diferentes permisos que se tenían que obtener. Eso no es nada nuevo. Por ejemplo, pueden haber más de 100 tipos de permisos que se tienen que obtener para un proyecto. Habían 87 permisos que se tenían que obtener. En mis países favoritos, no soy demócrata, pero en Laos, por ejemplo, se necesitan 11 permisos. Y son bastante competitivos con los países que tienen más de 100 permisos que se tienen que obtener antes de llevar a cabo un proyecto. Luego tenemos todos los retrasos para obtener los permisos. Es un problema, para obtener las licencias, los permisos. Por ejemplo, depende de que el gobierno puede ser lento, tiene bastante ambigüedad, puede ser incluso aún más lento en algunos países. Por ejemplo, en Latinoamérica o en otros países, la corrupción es una parte de este problema y tienes que tener bastante dinero para que la gente avance con los permisos. También puede ser un problema no del gobierno, sino de diferentes entidades. Por ejemplo, he estado trabajando en un país y uno de los problemas es que un país muy pobre, que la gente del gobierno, los ministros me dijeron directamente que el problema que los diferentes ministerios estaban peleando entre ellos, y en Asia y en Europa del Este, y eso es uno de los grandes problemas. Luego tenemos retrasos también de repente debido a la empresa del proyecto.
porque son lentos en cuanto a preparar el proyecto, lo que sucede con bastante frecuencia. Y luego, finalmente, algunas veces ustedes se obtiene el permiso, pero los permisos están relacionados a diferentes condiciones, están sujetos a diferentes correcciones y no son aceptables. Condiciones que son un poco raras y eso puede, de hecho, alejar el proyecto. Luego está la fase de construcción. Es un puente bastante famoso que se ganó el premio Nobel por literatura en Bosnia. Yo vivo ahí. Tenemos problemas relacionados con la infraestructura y los proyectos también, como para importar materiales y equipos necesarios para el proyecto. También he estado aconsejándoles a varios proyectos en qué medida ellos tienen que tener algún tipo de acuerdo para importar los equipos que pueda utilizarse para la construcción de grandes proyectos. Mi consejo es que traten de evitar importar materiales. En cuanto a la infraestructura, es otro problema. Algunas veces no puedes escoger muy bien el lugar adecuado para la planta generadora. Tienes que encontrar las condiciones necesarias. Ayer escogemos el proyecto Chévez, por ejemplo, y también el costo de la infraestructura es tan alto que mata el proyecto literalmente. Hay dos opciones. Una, puedes escoger el costo de la infraestructura del proyecto y luego la haces bastante cara, lo que pasa con el Banco Mundial. O lo puedes poner en el gobierno y decirle que esperamos que vamos a tener acceso a las fuentes, líneas, etcétera. Este es uno de los riesgos que están contratando en su negocio. Luego también están los riesgos causados por los contratistas EPC en particular, y es algo que también vamos a estar enfrentando en el proyecto Chévez. Cuando se tiene una licitación internacional, en alguna medida tienes que tomar el precio más bajo, el postor más bajo. Eso significa que quizá ese postor no va a cumplir sus obligaciones porque quiere tener órdenes adicionales para tener un precio mayor. Todos los proyectos en los que he estado involucrado en los últimos 20 años, este problema siempre ha sido un riesgo y un reto, porque al final del día en el contrato de construcción tienes unas penalidades que tienes que pagar en caso de que haya un retraso. Sin embargo, esas penalidades son bastante bajas en comparación a las pérdidas que se va a lograr si todo el proyecto se retrasa, porque luego tienes que pagar sanciones y penalidades a los bancos, al gobierno y a los patrocinadores o off-takers. En esta fase empieza un tipo de manipulación para compensar al gobierno. No podemos hacer esto, pero si me das un tipo de prima o un incentivo, es posible que lo podamos hacer un poco más rápido. Es un tipo de riesgo, definitivamente, que los que están en el campo de plantas generadoras ya deben conocer. Luego están los riesgos ambientales, y es básicamente el riesgo relacionado a las ONGs que pueden ocasionar problemas para cualquier persona que está desarrollando un proyecto. En Noruega, por ejemplo,
un grupo de una ONG bloqueó las carreteras en el área de construcción. Incluso también bloquearon la entrada, y en otros países también han estado enfrentando este mismo problema. Es algo que hay que tomar en cuenta. Luego voy a explicar un poco más sobre este tema. Luego está la falta de acceso o de trabajadores calificados. Perdón, luego está la falta de capacidad en el mercado para conseguir los equipos electromecánicos. Y luego está la falta de las restricciones o los problemas en cuanto a los trabajadores, como la mano de obra que usamos para construir la planta. En algunos países no permiten que los granjeros, los campesinos o extranjeros trabajen, sino tienen que usar la mano de obra local, porque no permiten que importen personas de China, por ejemplo, si lo pueden hacer ellos mismos. Y eso está bien cuando se trata o en algunos casos, pero cuando necesitas gente que esté calificada, tienes que saber, o puede ser sabio importar mano de obra calificada para el trabajo. Luego está la falta de capacidad, que es parecido a los proveedores del equipo. Creo que vamos a pasar eso. Luego están uno de los riesgos más importantes que debemos enfrentar como desarrolladores de plantas generadoras son las condiciones del suelo de roca. Esto ha ocasionado bastantes problemas en mi experiencia. Debo decir que varios proyectos están pagando bastante dinero para evitar que malas condiciones del suelo, de la roca, arruinen el proyecto. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Es bastante dinero. 15 millones de soles alrededor. Luego está el problema de la sedimentación. Eso es un problema aquí en Latinoamérica, no es un problema en Europa o en Noruega, pero es un problema aquí y también en Asia. Eso significa que tenemos que tomar plantas desalinadoras para disuadir la sedimentación, algo de tipo de presión, porque esto puede ocasionar problemas en los equipos químicos. En algunos países, en Pakistán o en Nepal, en partes de la India, es uno de los principales retos que tienen que enfrentar, encontrar diferentes métodos para evitar la sedimentación. Aquí tienen algunos tipos de mecanismos, yo mismo los he visto. O sea que ustedes están familiarizados con el problema, pero es definitivamente un riesgo porque los bancos van a definir el tamaño de los sedimentos que van a ser, que se pueden permitir, pero si no están ustedes, si no cumplen eso, están incumpliendo sus obligaciones con el banco. Luego está el riesgo de inundaciones, a la ataguía de represas. Es decir, si yo voy a construir una presa, debo tener un espacio donde puedo construir mi presa permanente. Luego, para evitar que el agua esté cerca del área de construcción. Un área eso también es un riesgo porque depende de la época del año, de las cimentaciones para una nueva presa durante la época seca. Y luego la ataguía de represas puede inundarse y tienes que volver a empezar. Es definitivamente un riesgo. Esto ha pasado varias veces y eso definitivamente va a causar retrasos en el proyecto, un año. Y luego está
las inundaciones de las instalaciones o de la planta. Eso también es Bueno, ese riesgo también ha retrasado los proyectos por algunos meses. Por otro lado, tenemos los riesgos relacionados con la operación y mantenimiento y desempeño de la planta. El primero es que necesitamos alcanzar una capacidad, la capacidad asignada por los documentos del banco. Y si no podemos hacer esto por alguna razón, entonces tenemos que pagar los daños. Y puede estar sujeto a una falta que puede poner todo el proyecto en riesgo, y esto sería muy malo. En otras circunstancias estaremos más dispuestos a pagar el mantenimiento. El mantenimiento es diferente. Va a depender de muy pocas personas que están a cargo de eso. Algunos bancos creen que los operadores son los que son los responsables de toda esta operación. Que puede causar daños a largo plazo en las plantas debido a mantenimiento o debido a un mal mantenimiento, y eso es otro tipo de riesgo del cual tenemos que estar atentos. Eso está relacionado al siguiente riesgo, que tienes que tener una persona que esté calificada. Luego también están riesgos relacionados a los cortes eléctricos. Siempre es parte de una planta generadora. Pueden ser aceptados en cierta medida, pero pues este riesgo puede ser utilizado en contra de la compañía y puede ocasionar reclamos de compensación respecto a daños, para liquidar daños. Luego tenemos la parte más importante, que son los riesgos hidrológicos. Esto por ejemplo. A ver, voy a poner este aquí primero, solo como para... Hace 35 años de observaciones, 10 años o menos no se acepta. Si tienes 15 años, puedes en algunos casos tratar de calcular en base a esos años y utilizar eso para un estudio de factibilidad, pero es un riesgo para el negocio que no se recomienda. Pero ahora es uno de los asuntos debido a que los cursos de agua no tienen 35 años de observación. Luego tenemos otro asunto relacionado a esto. En algunos países, por ejemplo, en Europa del Este, dicen: no nos digas, tenemos 50 años, 100 años de observación, si quieres. Pero solo es el número de años, pero la calidad de la observación también importa. Y algunas veces la calidad de las observaciones hidrológicas son tan malas que el valor no es aceptable, no es viable. Ahora sí, vamos a volver a la otra diapositiva. Tenemos un asunto relacionado a la calidad de la documentación. Ese es un nuevo riesgo, los cambios en el clima global. Algunas personas creen que esto es algo que están usando los políticos, pero no. Por ejemplo, en Noruega teníamos que revisar para saber qué esperar con temas relacionados
al cambio, porque una vez más nosotros somos afortunados porque tenemos bastante lluvia. Nuestras plantas generadoras producen mucho más electricidad que hace 5 años, gracias al cambio en el clima global. Pero en otras áreas significa que otras áreas están secas, entonces desde un punto de vista ambiental eso no es muy bueno. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de riesgos hidrológicos. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, esto también está destruyendo la posibilidad para nuevos proyectos en Macedonia. Es un país pequeño en la parte sur de África del Sur. Tienen un número de proyectos hidrológicos que habían sido seleccionados en procesos de licitación internacional, pero ahora todas las compañías que habían visto esto no habían visto los riesgos, excepto que cuando hicieron el escrutinio del futuro de la hidrología, podríamos calcular que en el curso de 10 o 15 años no va a haber suficiente agua para operar esta planta generadora y obtener algún tipo de beneficio. Había el cambio climático a nivel global y que el agua puede utilizarse para otros fines fuera de la planta generadora, por ejemplo para irrigación. Por ejemplo, los campesinos o las personas que se encargan de agricultura pueden usar el agua para eso. Esto es un ejemplo. Esa fue una licitación bastante amplia, pero nadie está apostando por este proyecto debido al riesgos hidrológicos no eran buenos. Luego tenemos los riesgos políticos. Bueno, vamos a tomar un vistazo a lo que tenemos como riesgos políticos. Los cambios en los programas políticos, algunos estados han cambiado sus prioridades políticas a perspectivas de largo plazo. Y es más importante la resistencia de la política local que existe en el mundo. En algunos países como en Vietnam, China, Alemania, en los Estados Unidos, tienen lo que llamamos gobiernos locales. Estos gobiernos locales van a poner resistencia. Por ejemplo, el gobierno central dice sí y el gobierno local dice no. Y lo mismo sucede en China. Queremos exportar, el gobierno central dice que está bien. Y por ejemplo tenemos una experiencia muy mala que tuvimos en Latinoamérica, acá en Chile. Una de las compañías trató de hacer un proyecto de hidroelectricidad y no pudo hacerlo porque comprometía un acuerdo con los campesinos locales. Y se tomó muchas personas para poder cerrar el trato, pues iban en contra de la población local. No es posible para desarrollar ir más allá con un proyecto sin el soporte de las personas de la localidad. Y eso existe en todas partes, incluso en la Unión Soviética. También tenemos la resistencia de las ONGs, que son las organizaciones internacionales,
pone mucha presión al gobierno con respecto a diferentes empresas y bancos. Ellos también tienen influencia en los resultados. Bueno, eso es uno de los riesgos más importantes. Y eso puede hacer que un proyecto no vaya. Y bueno, lo he estado haciendo en mi país y en otros países como Japón. Luego tenemos los riesgos tributarios. Tenemos muchos problemas de riesgos tributarios. Pues los riesgos tributarios son muy importantes, siempre son muy importantes. Necesitamos tener esto en el acuerdo de concesión. Cuando queremos tener el dinero de vuelta para poder evitar tener los tributos desde las otras de otros países. Es muy fácil hacerlo, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacerlo 2 veces. Y por último, en muchos países el gobierno quiere tener más impuestos, o sea, quiere recibir más dinero del que en sí está recibiendo por los proyectos. Muchas veces los primeros ministros me han pedido ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ya no hacemos esto y tratamos de hacer algo mejor? Y tú tienes que decirle que sí, se puede hacer, pero por ejemplo el Banco de Desarrollo y cualquier otro banco internacional o cualquier otro inversionista internacional no lo va a hacer. O sea, también lo puede hacer, así que... Y también cuántas veces dicen, bueno, podemos imponer más impuestos en la compañía, pero ¿qué tal si no le ponemos el nombre de impuestos, sino como que un cargo o algo diferente? Eso es bastante innovador. Es una situación nueva. Lo mejor sería, puede ser, dejarlo en manos del gobierno, podría ser algo bueno. En Iberia, por ejemplo, hay un proyecto de electricidad y un día cuando llegué al aeropuerto, que era una mesa y algunas sillas y 2 chicas me dijeron, tienes que pagar impuestos en el aeropuerto. Y yo nunca había pagado eso, pero la gente querían irse a sus países lo más rápido, así que pagaban simplemente. Y 2 días después fue arrestado. Y era simplemente una buena idea para recibir impuestos, para cobrar impuestos. Así, el gobierno tiene bastantes trucos para esto, así que tienes que estar al tanto de esto, porque definitivamente es un riesgo que tenemos que enfrentar. La fuerza mayor. Force majeure está en francés y se utiliza en Estados Unidos. Nosotros también lo podemos usar. Nosotros también lo podemos usar. Esto se utiliza en francés, pero ahora lo ves en todos lados, en todos los países de Europa que describen ese tipo de problemas o algún tipo de seguro que los proteja en caso de fuerza mayor. Los estadounidenses lo llaman acto de Dios, pero es algo que sucede,
que no, algo que sucede y tú no estabas preparado y no podías enfrentar. Y también tenemos que estar atentos a eso. Por ejemplo, como un accidente. No puedes ser culpado por eso porque no has hecho nada malo, pero simplemente sucede. Por ejemplo, hay una inundación. Eso es fuerza mayor. Y la tenemos en diferentes formas, por ejemplo, deslizamientos de rocas, inundaciones, lo que quieran. No necesitamos detallar mucho esta parte. También pueden haber situaciones políticas, por ejemplo, algún tipo de interacción en el país, que en algunos países, en Mozambique, por ejemplo, estaban estallando las líneas de transmisión en el norte de Sudáfrica. Y eso fue también un acto de fuerza mayor. Han estallado todas las torres prácticamente. Luego están también los riesgos contractuales. Ese es pertenece a otro curso esta diapositiva, pero BOT es un tipo de proyecto, es la estructura del proyecto. Es un poco más complicado, pero en la vida real, pero he tratado de ponerlo más simple. Cuando la compañía del proyecto tienes el gobierno, que son esas dos están relacionadas en un contrato de proyecto, o como quieran llamarlo. Luego están los prestamistas, la compañía constructora, el contratista, la parte operativa, los prestamistas, las agencias gubernamentales, que usualmente puede ser una empresa que puede tener un tipo de monopolio en cuanto a comprar la electricidad de los proyectos, y también tenemos las aseguradoras. En la vida real esto es bastante complicado. Puede ser, no puedo mostrarlo en una sola diapositiva, pero es un paquete de contrato y está relacionado a que el paquete tiene que estar bien. Si todos estos factores están mal, todo el paquete va a estar mal. Entonces esto es una parte un poco triste de la realidad, pero bueno, así. También es importante saber qué significa cada uno de los factores, porque por ejemplo los prestamistas, por ejemplo, algunos países ponen mucho dinero en los proyectos de hidrogeneración, pero algunos inversionistas dicen no, son los bancos. Por ejemplo, 70% del capital que va a ser brindado viene de los bancos. Solamente 30%. Y tienes que saber cuál tipo de capital va a ser la más cara, de los préstamos o del patrimonio. Ciertamente el patrimonio va a ser más caro. Los préstamos, tú vas a pagar un interés, pero el patrimonio asume un mayor riesgo. Ese es el primero que tienes que atacar. Tienes una mayor expectación del patrimonio que en los intereses del banco. Esos pueden ser alrededor de 10%, pero el patrimonio en cualquier país de desarrollo debe ser más de 50%. No puedo ser más preciso porque no pretendo ser tan preciso en esta parte. Pero tenemos que estar al tanto de que todos los mecanismos, los bancos son bien escépticos, pueden operar una planta. Y aquí, como les muestro en este diagrama, les gusta hacer un acuerdo directo entre ellos y otras instituciones que están involucradas en esto. Por ejemplo, las aseguradoras, pueden ser la parte operativa. Aquí tenemos otro diagrama.
Es uno de mis cuadros favoritos. Tenemos el estudio de factibilidad en la parte de arriba. Antes de empezar a hacer cualquier cosa tienes que saber lo que estás haciendo. Luego tenemos para poder negociar tienes que ser alguien, luego tienes que incorporar a la compañía del proyecto, que puede ser llamada un joint venture. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un joint venture y eso? No hay mucha diferencia porque comparten el 50% entre dos accionistas. De hecho, es una forma de evitar pagar impuestos en Estados Unidos porque un tipo de fusión no es una compañía, sino es como un proyecto para evitar pagar impuestos a que si fueras una compañía. Bueno, ese es otro curso. Luego tenemos el contrato EPC, ingeniería, procura y construcción. Cuando ya tienes la compañía puedes empezar, necesitas llegar a algo, concretar algo, porque tienes que saber los costos antes de concluir el PPA, porque si no puedes tener un precio bajo, más bajo que el costo, y lo cual no es bueno. Luego el EPC, primero el EPC, luego el PPA. La preparación, cuando constituyes una compañía, algunas compañías es fácil constituir una compañía, no hay mucho problema y se puede aceptar. En esta fase, cuando tienes el EPC y el PPA, ya puedes empezar a hablar con los bancos en cuanto a los acuerdos financieros. También tienes que tener en cuenta que hay otras flechas, como pueden ver aquí, que está la concesión del proyecto o el acuerdo de concesión. Luego está los acuerdos en cuanto tributarios y luego está el acuerdo de monitoreo ambiental. En particular, el acuerdo de concesión es muy importante. Algunas compañías terminan en esta parte, pero siempre aconsejo a mis clientes que las compañías, tanto los gobiernos y las compañías, deben de hacerlo. Primero tienes que tener el resultado de los primeros acuerdos, porque esta fase tiene que tomar más tiempo para que vaya de acuerdo con la ganancia de la compañía. Luego puedes alcanzar este punto, que es el cierre financiero, donde los bancos ya primero tienes que tener tu patrimonio, luego ya te vas a los préstamos. Este es un asunto legal, no sé cuántos abogados presentes hay, pero es bastante importante. Todos esos acuerdos que he tratado de escribir tienen que estar armonizados de cierta forma. Tienes que tener un tipo de armonización entre los procedimientos de resolución de disputas, force majeure, fallas, daños liquidados, dificultades y condiciones existentes. Tienes que prestar atención a este tipo de dificultades cruzadas. ¿Por qué? Porque cuando tienes tantos acuerdos es muy difícil, pues, por ejemplo, tienes el contrato EPC, tienes un subcontratista, pero si tu fuerza mayor para el subcontratista no está armonizado con la fuerza mayor de la compañía, puedes estar en una situación bastante mala. Y eso ha pasado con bastante frecuencia, porque no está armonizado. Tenemos los riesgos relacionados con las divisas, con las monedas. Por lo general, por lo menos para los inversores, tienen que comprar
el equipo en una divisa como el dólar o el yen japonés. Luego lo venden en el mercado local y en el mercado local hay que pagar con la moneda local. Y a veces no está balanceado entre esos dos. Lo que pasa con frecuencia, por ejemplo, en algunos lugares, esto causa muchos problemas porque en realidad el comprador obtiene menos dinero que lo que necesita pagar a la empresa. La mejor forma, si es posible, es evitar el problema. Para poder evitar ese tipo de problemas, tenemos las ganancias en la moneda local, para de esta manera poder proteger el flujo de dinero. Luego tenemos diferentes... Bueno, esto no lo vamos a prestar atención a esto. Esto es mucho más importante de los riesgos de mercado. Bueno, el caso acá en Latinoamérica es que tenemos un mercado en Chile, en Argentina, y bueno, acá también en Perú, y creo que en más países. Un requerimiento básico para poder tener un mercado es que necesitamos tener un gran número de productores y off-takers para poder tener un mercado. ¿Cómo es que podemos tener una competencia si es que no tenemos a quienes compitan con nosotros? Claro, si es que no tenemos así, podemos tener un monopolio. Lo mismo sucede en sitios como en Centroamérica. Necesitamos tener, como lo llaman mis amigos de Estados Unidos, un sistema independiente. A mí siempre me gusta mantener una distancia entre la empresa y el operador. Pero en otras circunstancias, si es que no hay competencia, no hay forma que se pueda tener un mercado. Lo he visto en tantos países, como por ejemplo en el Reino Unido, quienes separan el sector público y se dividen entre tres diferentes empresas. Uno por el mercado privado y otro que pertenece al Estado. Ahí no existe competencia. Las dos cabezas de ambas empresas, bueno, van a jugar golf juntos y fijan el precio. Y para poder tener un mercado, en realidad tenemos que tener las demanda y oferta. Bueno, tenemos un pequeño IPP y es acá el grande que todavía puede hacer negocios con el otro. Esto es lo más típico que se puede hacer, porque eso ha pasado. Solamente se privatiza una pequeña parte del mercado. Bueno, y ese se refleja en ese hombre con ojos malos. Luego tenemos los riesgos relacionados con la financiación. Si es que no logramos el cierre financiero en tiempo adecuado. Tenemos cambios en la estructura de financiación, que es lo que ha pasado cuando hubo la primera crisis financiera. Tenemos todo un paquete para un proyecto y algunos de los bancos no pudieron lograr esto debido a la crisis financiera. Y es por eso que tuvimos que buscar otros bancos para que pudieran resolver ese problema. Los riesgos financieros pueden conllevar a tener un riesgo en sí, un riesgo con la financiación del mismo proyecto. Cuando estamos en la etapa de construcción, como lo hablamos antes,
Antes de iniciar con cualquier operación, existen muchos riesgos relacionados con lo que estamos haciendo. Para ese momento tenemos que tener algo de dinero disponible para gastos extras. Y es por eso que tenemos que tener una liquidez mucho más alta, que se puede tratar de mezanine y también lo podemos obtener a través de préstamos de algún banco de inversionistas o un préstamo subordinado al mismo, que es subordinado al préstamo original. Bueno, eso también requiere pagar un pago de interés extra. Finalmente tenemos los riesgos ambientales. Tenemos los impactos socioeconómicos. Eso quiere decir que las personas están jugando un rol muy importante en esos elementos. Bueno, y también los animales que viven en el área del proyecto. Podemos tener daños en la agricultura, en los paisajes, en los deslizamientos de tierra, daños ambientales también, que como ya dije antes, hoy en día tiene una función mucho más importante que la que tenía hace 5 años. Bueno, antes estábamos mucho más preocupados por lo que pasaba detrás de la presa. Ahora parece que, y bueno, también estoy de acuerdo, que hay una preocupación mucho más fuerte por lo que pasa debajo de la represa. Si nos fijamos bueno, alrededor podemos tener muchas actividades, como pueden ver en el dibujo que he hecho. Tenemos algunas empresas, tenemos granjas, áreas de deslizamiento de tierras, también áreas donde existen la tala hoy en día. Algunos países existen que se fijan en todo el área para poder encontrar una solución, una buena solución para todos esos problemas y riesgos que se presentan. Y eso en realidad es un reto. Por ejemplo, nosotros teníamos una planta de 200 megabytes. Y, por ejemplo, tuvimos que mejorar el presupuesto en cuanto a asuntos ambientales con por ejemplo, más o menos 5 veces. Y eso es algo bueno, está bien. Es la única forma de hacerlo. Hay cambios también, por ejemplo, hemos cambiado de bancos en unos 5 años. Desde un punto de vista económico, debe haber un mayor énfasis en los derechos e intereses de las comunidades que están afectadas. Por ejemplo, las ONGs van a cumplir un rol más importante, el sector privado también va a cumplir un rol más importante. Los accionistas no solamente deben tener poder para negociar y tomar decisiones que les afectan. Es un poco difícil, pero, por ejemplo, si tengo un proyecto en África o Asia, donde tengo 40.000 personas que viven aguas abajo, ¿cómo puedo hacer negociaciones con 40.000 personas?
no es posible. Tenemos que encontrar alguna forma para llevar a cabo el proyecto sin dañar a las personas o afectar a las personas que ven ahí. Pueden haber algún tipo de negociación. Tengo que incluir a las personas que toman las decisiones de alguna forma, como ya mencioné, porque son parte de este proyecto. Esto es bastante importante. Como les mencionaba antes, en Nepal, las personas locales se protegían las plantas en su propia manera, porque tenía que manejar hasta esta área, tenía que utilizar un helicóptero. Pero por ejemplo el resto de mis empleados usaban un carro y tenían que parar en un punto, y los maois tenían que cuidar el carro, etcétera. Y de las mismas personas del valle les decían a ellos, no le hagan daño a estas personas están haciendo electricidad, energía para nosotros, trabajan para nosotros, contribuyen a la escuela, con el sistema de irrigación, con el sistema de salud, déjalos y que lleguen. Eso significa tener apoyo de parte de la comunidad local. Sin eso sería imposible llevar a cabo estos tipos de proyectos. Si no interactuamos, esto lo hicimos en un periodo de 8 años. No toma tiempo. Uno de los retos que tenemos en los países donde ya hemos hecho la gestión ambiental es que es un poco complicada esta parte. Les voy a dar una copia de la diapositiva, creo, porque es... Por ejemplo, los principios de Ecuador por Citibank. No creo que conozcan esto, pero son unos principios que deben aplicarse o deberían aplicarse a todos los bancos. O en cierta medida, por lo menos, a los bancos que les gustaría invertir en países emergentes. Si detallemos más, el principio dice que tienes que hacer un seguimiento de todos los asuntos. Tienen que hacer un seguimiento a la persona que está desarrollando el proyecto para ver si está cumpliendo lo que tiene que hacer y lo que está preparado para hacer. Tenemos riesgos relacionados con el crédito. No sé cuánto tiempo tenemos. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, es uno de los cursos que pueden tomar en ICH. Es bastante lo que tendríamos que hablar sobre esto, pero vamos a dejarlo aquí. Bueno, tenemos que hacer los riesgos relacionados al país, porque incluso si ya superamos todos los riesgos y hicimos la evaluación de riesgos, lo que puede pasar es que algunas personas en la frontera del país pueden decir: no me gusta este país, no quiero que... En Zimbabue, por ejemplo, no quiero ir a tal país. No importa si presentas una evaluación de riesgo buena. Esto depende de algunos asuntos, como por ejemplo los cambios en el gobierno, la violencia en el país, conflictos armados. También al final del día, en qué medida o hasta qué medida el país tiene recursos naturales propios. Esto es una matriz de riesgo, es bastante simple. En la vida real son como 30 páginas, pero bueno, aquí es bastante simple. Es un ejercicio que hacemos en ICH en diferentes países. Tenemos una lista de riesgos y tienen que poner primero cuál es la probabilidad de que el riesgo ocurra, y luego tienen que evaluar las consecuencias si es que el riesgo sucede. Puede ser que haya un mayor riesgo y que no tenga un impacto.
Y tenemos una escala de 1 al 5, 5 es el riesgo más alto y 1 es el más bajo. Y eso es algo que se debería hacer. Es un buen ejercicio para que todos los hagan. Personas que están involucradas en los proyectos hidroenergéticos, se lo recomiendo a todos. Tenemos diferentes formas para mitigar o evitar los riesgos. Por ejemplo, con seguros podemos hacer acuerdos back to back, podemos involucrar a los bancos. También vamos a pasar esto porque les vamos a pasar las diapositivas, lo pueden leer. Esta va a ser mi última diapositiva. Cuando se trata del desarrollo de plantas hidroenergéticas podemos hacer la comparación. Tenemos dos tipos de grupos de las personas que caminan en las montañas. Por ejemplo, están las personas, el primer grupo de aquí, que les gusta hablar sobre lo que van a hacer, pero no les gusta hacerlo. Les gusta hablar un montón sobre lo que van a hacer, pero no se mueven. Luego tenemos el otro grupo, que son los caminantes, los que no están perdiendo tiempo hablando sobre cómo debo hacerlo, qué debo hacerlo, sino que han decidido lo que quieren lograr y empiezan a caminar. Bueno, en otras, mayoría de sociedades tenemos muchas personas que les gusta hablar, pero muy pocas personas que les gusta hacer. Así que esa es mi última reflexión para ustedes. Gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias. Aquí vuelvo yo y ustedes a oírme. Muchas gracias por la paciencia y por la audiencia. Ahorita en el coffee break tuve muchísimas preguntas que espero las podamos aclarar en esta pequeña presentación del portafolio de cursos en América Latina 2008-2014. Muchos de ustedes me preguntaban que si los programas de Noruega también se dan en América Latina. Se dan sí en América Latina, en un espacio de tiempo distinto y acorde con las necesidades de los países y con la petición de nuestros miembros ICH. Entonces, el contenido de los cursos que hemos dado desde el 2008 hasta el 2014 han sido la regulación de mercados energéticos. Comenzamos en Guatemala en el 2008, medio ambiente y desarrollo de centrales hidro en Guatemala en el 2009. Este programa se repitió nuevamente en Honduras. Desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas se dictó en Guatemala en el 2010 y en el 2011. Impactos sociales y ambientales en el desarrollo de centrales hidro en Honduras en el 2012. Taller de prevención y administración en desarrollo de centrales hidro para líderes pastorales comunitarios. Este fue un programa muy hermoso porque la educación que nosotros damos no solamente está a nivel de licenciaturas, a nivel de máster y a nivel de doctorados. Nosotros también, en ese propósito superior del que yo les estaba hablando, vamos hasta el campo, vamos hasta las comunidades, vamos donde los pueblos indígenas y les enseñamos a crecer con equidad y con un conocimiento claro y firme de los cambios que se van a producir cuando ellos deciden hacer y emprender un proyecto hidro y cuando tienen alianzas estratégicas bien con la banca nacional, internacional o cuando tienen un socio. Entonces es muy importante esa capacitación a nivel de comunidades y a nivel de pueblos indígenas. Y hemos ya tenido 3 talleres muy exitosos en Honduras, entre Honduras y Guatemala. Taller de prevención y administración de conflictos socioambientales. El primero lo hicimos en Costa Rica en el 2011, me equivoqué ahí de fecha, y ese mismo taller lo dimos para los líderes pastorales de las comunidades en Guatemala. Después de ese set de talleres a nivel de manejo de conflictos, nos fuimos para una región muy bonita y muy próspera,
que se llama Baja Verapaz en Guatemala, y después de esos talleres hubo continuidad de las personas del campo que estaban con nosotros. Quiero hacer el acápite que estas personas, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, pero sin embargo ese analfabetismo no fue un obstáculo para que ellos pudieran aprender el desarrollo de micro y pequeñas centrales hidro, porque se les enseñó el empoderamiento, la autogestión y el liderazgo que deben tener dentro de sus comunidades para poder organizarse y poder buscar los socios idóneos acorde a su realidad sociopolítica. Entonces aquí les estoy mostrando que el propósito superior de ICH va muchísimo más allá de solo enseñarle pues a la clase privilegiada. Ayer hablábamos de los privilegios que todos tenemos aquí de haber podido estudiar en una universidad y tener un título. También el manejo de riesgo en centrales hidroeléctricas, lo vimos el primer ejercicio, lo hicimos en Costa Rica en el 2011 y después en el 2013 hicimos el taller de prevención y administración de conflictos socioambientales en Bolivia. En Bolivia tuvimos una petición directa del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía e hicimos el ejercicio con toda la parte institucional, o sea, con las agencias gubernamentales directamente implicadas, que fueron los ministerios de Minas y Energía, el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud también. Y invitamos a la Asociación Guaraní de Pueblos Indígenas. Fue un ejercicio muy bonito, fue bien difícil y fue un éxito. Y esperamos poderlo repetir en el 2014, pero única y exclusivamente para ellos en Bolivia, porque tienen una realidad y unas condiciones muy especiales. Aquí tenemos un compañero, Adler, que estuvo con nosotros hace 2 semanas ya, como pasa el tiempo. Estuvimos haciendo este mismo ejercicio para toda Latinoamérica junto con OLADE, yo se los comentaba el día de ayer, y fue un ejercicio maravilloso. Tuvimos 15 países representados, 28 participantes, y con los instructores éramos 35 personas. Entonces, un equipo de trabajo maravilloso, una gente supremamente comprometida. Teníamos una interdisciplinariedad impresionante. Tuvimos ingenieros forestales también, tuvimos trabajadores sociales, tuvimos gerentes de empresa, tuvimos asesores de gerencia, porque definitivamente son una parte muy importante dentro del manejo y la prevención de conflictos. Hicimos una simulación que duró toda la semana, invitamos a la gente de salirse de su zona de confort. Quienes eran asesores de la gerencia pasaron a ser comunidad. Teníamos representantes de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana y de la Amazonía boliviana, y ellos pasaron a ser gerentes de empresa. Entonces es un juego de roles para podernos meter en los zapatos del otro y para poder entender cuáles son sus necesidades de primera mano. Este ejercicio fue todo un éxito. Las personas que conocen a Adler van a poder tener oportunidad de que él les cuente de primera mano qué tan bonito es este ejercicio y cómo aprendemos los unos y los otros de nuestras realidades. Entonces ese ha sido, pues en estos últimos 3 años aquí en Latinoamérica, uno de los ejercicios más importantes que nosotros tenemos, además de los ejercicios técnicos. Y finalmente hicimos el segundo seminario de regulación eléctrica en Panamá en el 2010 y después lo repetimos en San Salvador en noviembre del año pasado. Como yo les contaba el día de ayer, para los que no estuvieron les recuerdo, hicimos un llamado a todos los países centroamericanos, convocamos a todas las comisiones nacionales de energía y juntos, de una manera muy profesional y muy sincera, hicimos una revisión completa de los regímenes de regulación energética de los distintos países, y para las conclusiones y para darnos apoyo tuvimos una delegación de 5 expertos noruegos en la temática de regulación y de regularización del mercado energético. El señor Kjell Hagensen estaba
entre los ponentes y nos ayudaron a hacer una reflexión muy profunda de qué es lo que nos está faltando, cuánto hemos avanzado y qué es lo que necesitamos hacer para llegar a una integración energética exitosa como la tienen los países de Nord Pool en Escandinavia. En América Latina nosotros celebramos la diversidad cultural, estas personas tan lindas que ustedes ven aquí. No había sino, éramos 3 chicas junto conmigo, pero todos estos muchachos, aquí hay también gente indígena de las primeras naciones mayas de Guatemala. Este es uno de nuestros estudiantes estrellas, él es ingeniero agrónomo y pudo aprender a calcular un caudal de una manera muy simple, con una buena instrucción que le dimos y con una calculadora. Entonces esos son los retos que nosotros nos hemos puesto por delante. Hay también confederaciones y federaciones de agricultores aquí que están empezando a implementar y a tratar de explotar su recurso hídrico de una manera muy sencilla, pero que necesitaban instrucción. Entonces, con esto les quiero mostrar los alcances que nosotros en ICH estamos en condiciones de dar capacitación hasta personas como ustedes, con muchísima experiencia, con posgrados, con másters, con doctorados, como también podemos llegar pues hasta las más humildes condiciones y sobre todo de personas que tienen muchísimos deseos de entender y de aprender qué son estos procesos hídricos y cómo es que pueden hacer mejor las cosas de manera sostenible, respetuosa y con conciencia ambiental. Entonces nos vamos a ir aquí un poquito al curso de prevención y administración de conflictos socioambientales en el sector energético. Los objetivos de este taller son fortalecer las capacidades de los actores estratégicos, públicos, privados, para la prevención y para poder manejar esos conflictos socioambientales. Nosotros ponemos a disposición de ellos todas las herramientas metodológicas y los procesos metodológicos en la gestión de conflictos en el entorno y la construcción del desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético. Este curso es muy importante. Nosotros nos basamos como Centro Internacional de Hidroeléctricas en proyectos hidro, pero también hay que tener en cuenta que estos conflictos sociales y medioambientales se presentan en la minería, se presentan en todos los proyectos de extracción y se presentan en todos los proyectos de infraestructura. Entonces, a nivel general, es un curso que le sirve pues a todas las ingenierías y a todos estos retos que hoy por hoy estamos teniendo, por lo que nos hablaba el ministro, o sea, la demanda de energía es enorme, estamos creciendo de una manera, no diría yo que acelerada, pero sí estamos creciendo muchísimo más rápido que lo que estábamos esperando, y son estos procesos los que nos permiten hacer una mejor gestión dentro de las empresas, dentro de la generación a nivel estatal, de todos estos cambios que se vienen. Entonces tenemos varias unidades. En la unidad 1 abordamos el conflicto socioambiental tal y como es, y entonces nuestro objetivo es que cada participante pueda identificar, clasificar los elementos que componen ese conflicto socioambiental, a fin de que ellos puedan elaborar un diagnóstico o un mapeo social, como nosotros le decimos más técnicamente, del conflicto. La temática entonces es la función de los elementos, las causas que generan ese conflicto, las características y los tipos de conflicto, la legitimación de las partes. ¿Qué es lo que le da a esa parte la legitimación de decir no queremos proyecto, no queremos que se haga y nos oponemos rotundamente? La negociación multipartes y la matriz o el mapeo del que les estaba hablando. En la unidad 2 tenemos los métodos de resolución de conflictos, donde cada participante puede identificar los intereses de las partes, y entonces aquí es donde empezamos el juego de roles y empezamos el entendimiento de pasar de un simple juego de posiciones a un consenso de intereses. Entonces este ejercicio pues yo pienso que es uno de los más emocionantes. Entonces en la temática tenemos competencia y colaboración, estudiamos la matriz de Kilman,
Tenemos la distinción entre la sustancia y el procedimiento, o sea, lo sustancioso, pero para llegar a lo sustancioso tenemos que tener un procedimiento metodológico, los entrenamos y les damos todas esas herramientas. Y aquí hay una parte muy bonita que tal vez es la parte a nivel hidro que más nos interesa, la facilitación, la gestión, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y sobre todo ser muy conocedores de los sistemas, de los distintos sistemas judiciales que tenemos nosotros en Latinoamérica o de los distintos sistemas judiciales con los que nos podemos encontrar para manejar este tipo de conflictos. Después, en la unidad 3 tenemos la negociación por intereses. El interés por lo general de la empresa es un interés económico. El interés del Estado es poderle dar respuesta a la demanda que tiene todo un conglomerado como país, y el interés de la comunidad es ¿y qué hay para mí? ¿Cómo quedo yo? ¿Se acuerdan que ahora estábamos revisando cómo veíamos nosotros el esquema andino? Y cómo de ese esquema andino en 8 años hemos pasado a un esquema muchísimo más favorable. Pues ha sido a través de esa conciliación, esa negociación, es entender las necesidades de la comunidad donde todos llegamos a un gana-gana. Gana el Estado, gana la comunidad y gana la empresa. En la unidad 4 es la comunicación, y en esta unidad 4 hay una parte muy bonita que yo me siento orgullosa de poderle entregar a nuestros alumnos, y es la práctica de la inteligencia emocional, donde nosotros les hablaba ayer que ICH tiene como presente el factor humano. Es muy importante, es una de nuestras banderas tener presente el factor humano, y para la negociación es muy importante cuando nosotros somos líderes o gestores del cambio, hacer un análisis profundo de que también estoy yo como negociador, como conciliador, como facilitador, para yo poder hacer un trabajo excelente. A lo mejor ustedes, que son casi todos ingenieros, piensan, esta señora está hablando mucha cháchara, pero en realidad ustedes tanto como yo son tan perfectos seres humanos como cualquier otra persona. Y entonces es desde ese enfoque del humano que nosotros les enseñamos a que sean no solamente unos brillantes ingenieros, sino a que sean los mejores negociadores con esos conocimientos de ingeniería que son tan importantes para podérselos entregar a las comunidades con quien directamente vamos a tener una relación muy, pero muy larga. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos propósitos superiores? Yo creo que ya se los dije. La comunicación ambiental, la interacción de la empresa, que los grupos de interés estén enfocados en construir una viabilidad y una sostenibilidad en un emprendimiento a largo plazo. Esto está muy bonito, está más bonito de lo que yo les dije, en el marco de la responsabilidad social empresarial y del desarrollo humano sostenible. Esos son los hitos que nosotros tenemos con este curso, que tantas personas me han preguntado por él. Entonces, el propósito superior es que nosotros estamos preparando gestores de cambio, agentes de cambio, creando alianzas para la vida a través del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. Y les queremos enseñar todas las experiencias y todo lo mucho que nosotros hemos aprendido en nuestra gestión en estos últimos 15 años, porque han sido las experiencias mismas de los países con los que hemos trabajado quienes nos han dado la herramienta para poder llegar hasta este punto. Con muchísimo orgullo les presento a la comunidad de Baja Verapaz, unas personas que la mitad de ellos no podían leer y escribir, pero se llenaron su corazón y su cabeza de conocimientos para podérselos transmitir a la gente de sus veredas, de sus aldeas, y para juntos, todos ellos, ahora les acaba de prestar el Banco Interamericano, se ganaron un concurso por la razón social de su proyecto, les prestaron $500,000 para que pongan su mini central. Y nosotros asumimos el compromiso de que les vamos a estar acompañando con nuestra capacitación constante, y ellos asumieron otro compromiso, que van a ir a la escuela por la noche para poder aprender a leer y escribir, y que esa capacitación todavía sea muchísimo más beneficiosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un equipo interdisciplinario. Tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos medioambientalistas, tenemos también geólogos,
tenemos ingenieros de alto calibre para poder, en esta inclusión de este equipo profesional en el área de la comunicación social, con la experiencia de la concepción y de la aplicación de las estrategias de todos nosotros, podamos entregar una comunicación de participación ambiental interdisciplinaria y multidisciplinaria. Creo que esas palabras las he repetido en numerosas ocasiones. Y entonces este equipo de trabajo tiene una estrecha relación. Nosotros nos reunimos 2 veces antes de empezar el ejercicio. Creamos el caso de estudio ya una vez los participantes han sido seleccionados para poderles entregar y darles respuesta a las necesidades dependiendo del país de donde vengan, de las empresas de donde vengan, y estudiamos también las situaciones y los proyectos más difíciles donde pues las buenas prácticas se han implementado y donde hay lecciones aprendidas. Con esta palabra bonita de lecciones aprendidas, quiero decirles de una manera muy colombiana y muy directa donde hemos metido la pata para no volverlo a hacer. Entonces son cosas reales que están pasando en el momento y que es lo que nos van a dar las herramientas mejores para hacerlo mejor en la segunda vuelta o para hacerlo mejor en los proyectos que todavía no hemos comenzado. La Organización Institucional de la Comunicación para la Participación Ambiental es importantísima, por eso es que nosotros llamamos a las agencias gubernamentales, y si hay aquí alguno representando el Ministerio de Minas y Energía o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud, son más que bienvenidos. Los cursos nuestros están abiertos para todos ustedes. Entonces les voy a dar aquí más o menos a grandes rasgos, porque el contenido de los cursos lo pueden encontrar en nuestra página web. Es www.ich.no. Ahí van a encontrar toda la información de todos y cada uno de estos cursos, su contenido. Tenemos desarrollo hidroeléctrico y gestión del desarrollo hidroeléctrico. Tenemos el curso de hidroeléctricas y medio ambiente. Tenemos el curso de financiamiento y proyecto económico en desarrollo de centrales hidroeléctricas. Tenemos el curso de marco legal e institucional para el desarrollo de hidroeléctricas. Es un curso que el señor Hagensen diseñó y creó para todos nosotros. Este curso se lleva dando en Noruega y obviamente refrescándolo desde hace 10 años. Es un curso maravilloso. Sí hay condiciones de pronto para llegar al perfil de algunos cursos. Para este curso en particular se necesita pues que preferiblemente se sea abogado, ¿cierto? O que la gestión legal que ustedes tengan que hacer esté muy cerca a la gerencia, porque es un curso donde se toman decisiones en el desarrollo hidroeléctrico desde el punto de vista legal. Vemos todo lo que son licencias, acuerdos, concesiones. El otro curso que tenemos presencial, ustedes me preguntaban, Laura, pero ¿hay cursos en línea? No hay cursos en línea. Cursos en línea lo tuvimos con el proceso social de impacto ambiental y espero que no me vaya a equivocar cuando ustedes vayan a juzgar lo que les voy a decir. Los cursos en línea son cursos para cierto público. Yo pienso y estoy convencida por la experiencia que tuvimos en ICH que a los ingenieros necesitan aprendiendo y haciendo, y que es muchísimo más valioso por el tiempo de ustedes que es tan limitado, que saquen una semana y la destinen a concentrarse y a dar lo mejor que ustedes puedan, porque ustedes siempre están de gira en el campo. Entonces lo que hacíamos con estos cursos que teníamos en línea era que todo el mundo los dilataba y la gente no alcanzaba a cumplir con los objetivos que teníamos, que era que ustedes en 4 meses pudieran terminar este curso. Entonces lo compactamos y lo hacemos en Noruega durante una semana. Este curso también lo hicimos en Honduras, pero por la complejidad y la extensión de nuestra región y de nuestra Latinoamérica, tan rica en biodiversidad, tan supremamente compleja a nivel socioeconómico y sociopolítico, hicimos el ejercicio en 2 semanas. Y les cuento que tuvimos 28 personas y las 28 personas les dieron permiso de salir
de sus empresas y se quedaron con nosotros, absoluta y completamente concentrados y comprometidos a hacer y a representar su país y a absorber lo mejor de este ejercicio. También tenemos el seminario de regulación energética y de integración energética, que ya hablamos de él, y quiero hacer un paréntesis aquí, señores, y una invitación muy especial a todos ustedes. Yo creo que a todos les dieron los brochures y los estoy invitando de corazón y con los brazos abiertos a que nos acompañen en Arequipa en el mes de junio. Vamos a estar haciendo el ejercicio de seguridad de presas. Los especialistas que hemos escogido son gente supremamente seria y gente pues que ha trabajado no solamente aquí en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Vamos a tener 2 expertos noruegos contándonos toda la seguridad de presas desde las regulaciones internacionales de la ICCO. Vamos a tener también al señor Saturo, que es japonés y es la persona que está manejando y llevando todos los asuntos del Banco Mundial. Vamos a tener al señor Juan Carlos Páez del equipo de salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que el nombre del señor Juan Carlos es conocido por ustedes. Él fue ministro de Ambiente en el Ecuador y por 2 legislaturas, y también estuvo aquí representando como gobernador del Perú al Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a tener compañeros del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, vamos a tener compañeros de Colombia, de las empresas públicas de Medellín. La gente de Hidroituango va a venir a contarnos cuáles son los problemas que ellos han sorteado en la construcción de aquel monstruo. Entonces, esa invitación es para todos ustedes. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Por favor, manden sus aplicaciones para la selección. También tenemos el curso de pequeñas centrales hidroeléctricas. Como les dije, ya lo hemos manejado durante 3 ocasiones aquí en el país. Lo tenemos también para aquellos que hablen perfecto inglés. Los esperamos en el mes de mayo en Noruega. Este curso, el de prevención y administración de conflictos socioambientales. También tenemos el curso de impactos acumulativos, es el primer curso que vamos a hacer a quienes son ambientalistas y a quienes están trabajando pasivos ambientales y a quienes están lidiando con sedimentación. Pues los esperamos en Costa Rica en el mes de abril. Y también tenemos el de pequeñas y micro centrales en desarrollo rural de las comunidades. Y por último, tenemos también cursos hechos a la medida. El señor Hagensen acaba de regresar de Asia y estuvo dando el taller de negociación para concesiones y contratos en Myanmar. Estamos entonces cubriendo un área muy grande, son unos retos muy grandes para todo el staff de ICH, no solamente en el sudeste asiático, donde yo también tengo la fortuna pues de estar coordinando y también de estar dando cátedra en algunos asuntos que me competen a mí como especialista en manejo de conflictos de agua. Estamos también en África. Tengo una colega que es Project Manager para África. Ella es de Kenia y está manejando pues todo el continente africano. Mi jefe, el señor Tom Solberg, está manejando toda la parte de Indochina, los Himalayas. Tenemos presencia en Nepal, en Bután, en la India, y tenemos otro compañero que es un ingeniero senior que está manejando toda la parte de turbinas y de mantenimiento de presas y mantenimiento de centrales hidro. Este programa apenas empezó a funcionar y vamos a tener el primer curso en Indonesia. Pienso que vale la pena que visiten la página web para que vean todo lo que tenemos. Hay un curso que a ustedes les puede interesar, lastimosamente solamente está en inglés de momento. Estamos esperando que nos den los fondos y nos den la financiación para poder traducir todo el curso, que es el mantenimiento de turbinas. Tenemos Kaplan, Francis, ¿cuál es que es la otra señorita? Y la Pelton. Claro, es que yo no soy ingeniera. Pero estas 3 señoras las vemos, las revisamos, es un ejercicio muy bonito, son 4 meses de entrenamiento online, estos sí son online, y después
se vienen ustedes a Noruega o venimos nosotros al país de ustedes y trabajamos conjuntamente con una de las compañías miembros de ICH, paramos casa de máquina, desvestimos a las señoritas, vemos todos esos problemas de cavitación y todas esas cosas, esos virus terribles que les dan y el muchísimo dinero que nos quitan y el muchísimo tiempo, y entonces encontramos soluciones. Esto lo hacemos con expertos noruegos y con expertos locales. Hasta ahora no se ha hecho aquí en Latinoamérica. El primer curso piloto se hizo aquí en el Perú, pero se trajeron personas de todas partes del mundo. Fue un ejercicio exitoso a nivel metodológico, pero a nivel de idioma se nos quedaron atrás los latinoamericanos. Entonces fue por eso, pues el curso está todo en inglés, entonces fue por eso que se decidió dar en los países donde más se necesitaba. No quiere decir que aquí en Latinoamérica no se necesite, sino que aprovechamos pues los recursos que teníamos y que el curso estaba en inglés. Entonces esperemos que para el 2015 su servidora pueda decirle al Banco Interamericano: señores, necesito este dinero para poderle dar a la gente linda que habla español en Latinoamérica este curso. Bueno, y entonces yo creo que ya terminamos esta sesión. En América Latina seguimos aprendiendo juntos y construyendo un futuro mejor. Estos son mis alumnos de manejo de riesgo del año pasado en Honduras. Quiero hacerle una invitación muy importante a las mujeres profesionales, a todas esas ingenieras, a las trabajadoras sociales, a las ingenieras ambientales, a las ingenieras forestales, para que no desmayen y sigan haciendo labor y sigan haciendo proyectos divinos y sigan acompañando a estos chicos que necesitan tanto de nosotras. En la cooperación internacional noruega, la igualdad de género es un punto clave. Entonces, yo las animo a todas ustedes a que apliquen. Estoy allí para ayudarles. No duden en aprovechar las oportunidades. Y esto también va para los señores, que sé que están todos muy emocionados preguntándome por uno y otro curso. Por favor, apliquen. No duden en contactarme, no duden en mandarme un correo electrónico. Estamos ahí para servirles. Para mí, como latinoamericana, me dan hasta ganas de llorar. Es un orgullo volver a mi país y estar con mi gente y poderles compartir desde la cooperación internacional y devolverles todo en virtud y espíritu. Entonces, no duden en aplicar. Son oportunidades maravillosas. Estoy muy orgullosa de todos y cada uno de ustedes por haber venido hoy aquí y estoy feliz de estar en el Perú. Muchísimas gracias. Bien. Muy buenas tardes, colegas. Voy a romper un poco el protocolo. Siempre iniciaba estos discursos de clausura dirigiéndome a nuestros dirigentes, pero en esta oportunidad voy a dirigirme primero a las damas, a la doctora Laura Córdoba, directora de Estudios de la Alianza Estratégica para América Latina del ICH, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. A Tania Castañeda, la ingeniera Tania Castañeda de CECEL Ingenieros, quien justamente inició esta conexión del ICH con el Consejo Departamental de Lima. Seguidamente también nuestro agradecimiento a nuestros directivos, el ingeniero Ricardo Santillán, al doctor Kel Hagensen, quien también pide un fuerte aplauso, por favor. Al ingeniero Luis Chivilche, quien nos ha estado acompañando, directivo del CDE Lima, por favor también un aplauso. Al ingeniero Ricardo Santillán, por favor, no lo han aplaudido. O sea, y también un reconocimiento al ingeniero César Moreno, que realmente él ha estado, por favor,
coordinando el día a día. Miren, esta fue una experiencia maravillosa realmente para todos. El tiempo fue cortísimo, puesto que el doctor Hagen se venía del Asia y Laura también estaba en otro país y decidieron hacer, digamos, una escala aquí para poder ver si podían organizar algo. Entonces el tiempo fue bastante cortísimo. Era el día viernes e inclusive todavía no teníamos el nombre de Kjell Hagensen, ¿no? Sabíamos que venía un especialista noruego, pero no sabíamos el nombre. Pero todas estas experiencias realmente fueron importantes porque sabíamos que el evento en sí tenía esta magnitud. Y realmente un realce importante porque hemos puesto en contacto al viceministro de Energía y Minas, que es la persona que realmente tiene que ver mucho con este tema, con ICH y con los ingenieros. Y esto porque tiene que ver bastante con el desarrollo del país y con la seguridad energética nacional. Definitivamente hay muchas conclusiones que debemos anotarlas y debemos de alguna forma pasarlas al tema de seguridad energética nacional para seguir alimentando la opinión colegiada sobre este asunto. Yo he apuntado algunas muy simples, como por ejemplo, tenemos que acá en el Colegio de Ingenieros hacer una propuesta para hacer una simplificación administrativa de los trámites que se realizan con respecto a este tipo de proyectos, digamos, ¿no? Porque realmente no puede ser, me quedaba asombrado cuando escuchaba la experiencia de SN Power que hicieron 127 trámites para llegar a esto y tuvieron 1200 y tantos días de retraso por todo este tema, ¿no? Creo que ningún inversionista, por más dinero que tenga, pueda, digamos, sufrir tanto detenimiento por la parte burocrática del Estado. Creo que esa es la parte que le corresponde al Colegio de Ingenieros a promover alguna iniciativa que simplifique esto, ¿no? No sé si una ventanilla única, no sé si se eliminan algunos trámites, pero esto creo que es importante. Otro punto importante es que tenemos la obligación de informar sobre estos tipos de proyectos. Estas son energías renovables que prácticamente no hay daño, digamos, prácticamente a la capa de ozono, ¿no? No hay daño, digamos, no hay emisiones de gases de invernadero, de CO2 como hay en otros tipos de generaciones. Por otro lado, la tecnología que han estado exhibiendo son tecnologías que el impacto social es menor, digamos, ¿no? Sobre todo el de las cavernas, el de las máquinas en túneles. Esto es muy importante. Por lo pronto, nosotros debemos informar a nuestras autoridades, a nuestros ingenieros, que estos tipos de proyectos son los que deben ir avanzando, digamos. Avanzando, ¿por qué? Porque nosotros ahora la mayor parte de generación la tenemos con energía térmica, y la energía térmica sabemos que sí produce CO2, ¿no? Y por otro lado, teniendo un tanto potencial de energía hidráulica, tenemos que informar a la población, informar a las autoridades de que esta es una alternativa buena y que esa meta que indicó el viceministro de Energía y Minas, que se fijaba en 64% de aquí al año 2020, para que el 64% de la producción de energía sea por energía hidráulica, me parece que debemos estar vigilantes para que esa meta sí llegue a cumplirse, porque eso sería un buen indicio en nuestra matriz energética, digamos. Por otro lado, el tema de la prevención de conflictos. Debemos preparar, digamos, a muchos de nuestros colegas de las áreas, ¿por qué no de agronómica, por qué no de forestales, por qué no de ingenieros agrícolas, que ellos tienen mucho contacto con el campo y que ellos de alguna forma puedan ser estos expertos, digamos, negociadores para prevenir los conflictos
ambientales, los conflictos socioambientales, digamos. Creo que es importante, ¿no? Preparar a estos futuros negociadores, como dijo Laura, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no desde acá del CDE Lima ver alguna posibilidad de algún proyecto para la región Lima provincia, donde hay muchos sitios donde se puede, y que inclusive ya deben haber ubicados potenciales hidroenergéticos, y de repente poder lograr algún tipo de financiamiento, ya que tenemos en estos momentos el apoyo técnico del Instituto del ICH. Creo que más o menos, quizás son pocas estas conclusiones, pero debemos tener más. Seguro que muchos de ustedes han anotado varios puntos técnicos sobre todo, y creo que esa es la misión del Colegio de Ingenieros, sobre todo el Consejo Departamental, de poder exponer todas estas conclusiones y sumarlas a nuestra opinión colegiada. Realmente creo que ha sido muy provechoso este seminario, por los aspectos que se han tocado técnicos, por los nuevos datos que hemos obtenido, y creo que estamos listos para poder participar, digamos, en este evento que Laurita Córdoba está organizando para el mes de junio en Arequipa. Vamos a estar ahí presentes, vamos a invitarlos a ustedes, podemos preparar una delegación para que puedan participar. El tema importantísimo, la seguridad de empresas, digamos, ¿no? Regulación y todo este tema. Y creo que coordinando con el Consejo Departamental de Arequipa podemos poner un granito de arena para que esto salga mejor de lo que hemos podido tener ahora. Sin embargo, estoy muy satisfecho de lo que hemos realizado en este corto tiempo, y gracias a todas las personas que se han mencionado. El otro compromiso es que, conversando ayer con Laura, parece que ella iba a estar en Costa Rica, algo así, no sé si en marzo o en abril, y bueno, desde ya la comprometo y la invitamos a que se dé una vuelta por acá y podamos de repente hacer algo similar a lo que hemos podido hacer con este primer seminario del ICH, ¿no? Para la región andina. Creo que este ha sido un gran aporte para el Perú y sus retos, y también para la región andina. Les agradezco a ustedes por esta participación. Realmente la audiencia que hemos tenido ha sido de primer nivel, ¿no? Muchos especialistas, mucha gente de empresa, muchos ingenieros de diferentes especialidades, y creo que esto tiene que volver a repetirse. Probablemente voy a tratar a Laurita de sacarle algún convenio, algún memorando de entendimiento, a ver si es posible, para que acá en el CDE Lima podamos disfrutar y participar de toda esta gama de cursos que tienen, y por otro lado de poder hacerle una invitación formal para que podamos tenerla de vuelta lo más pronto posible. Dicho esto, declaro clausurado este primer seminario, ¿no? del ICH para la región andina, sobre los retos, ¿no? Y sobre los retos que tiene el Perú en este campo de la hidroenergía. Muchísimas gracias.